Imagina esto. Despiertas en medio de la noche. No sabes por qué. No hubo ruido. No hubo pesadilla. Simplemente despertaste. Abres los ojos. La habitación está oscura. Intentas moverte y no puedes. Tu cuerpo está completamente paralizado. No puedes mover los brazos. No puedes mover las piernas. No puedes girar la cabeza. Solo puedes mover los ojos. Y entonces lo ves. Al pie de tu cama. Hay algo sentado. Una sombra. Oscura. Con forma humana pero sin rasgos definidos. No tiene rostro. Pero sabes, de alguna manera inexplicable sabes, que te está mirando. Que es consciente de ti. Que sabe que estás despierto. Que sabe que no puedes moverte. Que sabe que estás aterrorizado. Intentas gritar. Tu boca no se abre. Intentas respirar profundo. Tu pecho apenas se mueve. El pánico se apodera de ti. Y la sombra sigue ahí, sentada, observando, esperando. Esta no es una pesadilla. No es una película de terror. Es lo que le sucedió a un hombre llamado Mateo, un profesor de historia de 34 años. Una noche de marzo, a las 3:17 de la madrugada, en la casa de su infancia. Y lo que experimentó esa noche cambió para siempre su comprensión de lo que es real y lo que no. Esta es su historia. Y si alguna vez has despertado paralizado, si alguna vez has sentido una presencia mientras dormías, si alguna vez has visto algo en la oscuridad que no debería estar ahí, déjalo en los comentarios, porque después de escuchar esta historia vas a entender que no estás solo, que miles de personas en todo el mundo experimentan lo mismo, y que tal vez, solo tal vez, no todo tiene explicación racional. Bienvenidos a Voces del Misterio Sombrío, donde las sombras hablan y tú escuchas. Mateo tenía 34 años cuando esto sucedió. Era profesor de historia en una universidad pública, especializado en historia colonial latinoamericana. Un hombre analítico, racional, acostumbrado a trabajar con hechos, documentos, evidencia verificable. El tipo de persona que busca explicaciones lógicas para todo. Había vivido en la capital durante 12 años, desde que se fue a estudiar. Construyó su vida ahí, su carrera, sus amistades, su rutina. Visitaba a su madre cada 2 meses, fines de semana largos, conversaciones sobre familia, comidas caseras, y luego regresaba a su vida urbana. Pero en marzo, su madre enfermó. Nada grave, una caída, fractura en la muñeca. Necesitaba ayuda durante la recuperación. Mateo tomó 3 semanas de permiso en la universidad, empacó su laptop, sus libros y regresó a la casa donde creció. La casa estaba en un pueblo pequeño, 3,000 habitantes, rodeado de montañas, con un río que atravesaba el centro. El tipo de lugar donde todos se conocen, donde las calles se vacían después de las 9 de la noche, donde el silencio nocturno es absoluto. La casa era antigua, construida por su abuelo en los años 50. 2 pisos, paredes de adobe gruesas, techos altos, pisos de madera que crujían cuando caminabas, ventanas grandes con marcos de madera pintados de blanco. El tipo de casa que tiene historia, que ha visto generaciones crecer, que guarda memorias en cada rincón. Mateo había pasado toda su infancia en esa casa. Conocía cada habitación, cada escalón de la escalera de madera, cada rincón del jardín trasero. Pero hacía años que no dormía ahí. Siempre que visitaba, dormía en un hotel del pueblo. Más cómodo, más independiente, menos nostálgico.
Pero ahora, cuidando a su madre, no tenía opción. Dormiría en su antigua habitación, la habitación del segundo piso, la que daba al jardín trasero, la que había sido suya desde los 6 hasta los 22 años. La primera noche fue extraña, no incómoda, solo extraña. Dormir en una cama que conociste de niño, mirar el mismo techo que mirabas cuando tenías 10 años, escuchar los mismos sonidos nocturnos, el viento entre los árboles del jardín, el crujido de la madera, el goteo distante de una llave mal cerrada. Durmió bien, profundo, sin interrupciones. La segunda noche también, y la tercera. Todo era normal, tranquilo, familiar, hasta la cuarta noche. Era martes. Mateo había pasado el día ayudando a su madre, preparando comidas, asistiendo a consulta médica, trabajando un poco en su laptop, cosas cotidianas, sin estrés particular, sin problemas. Se acostó alrededor de medianoche, cansado del día. La habitación estaba como siempre, oscura. Solo la luz tenue de la luna entrando por la ventana, suficiente para distinguir los contornos de los muebles, pero no para ver detalles. El tipo de oscuridad que invita al sueño. Se durmió rápidamente, sin problemas. Un sueño profundo, tranquilo. Y entonces, a las 3:17 de la madrugada, según el reloj en su mesita de noche, Mateo despertó. No hubo ruido que lo despertara. No hubo sueño perturbador. Simplemente abrió los ojos, completamente despierto, completamente consciente, como si algo invisible hubiera presionado un interruptor en su cerebro. La habitación estaba exactamente como la había dejado, oscura, silenciosa, todo en su lugar. Pero algo estaba mal, algo que Mateo no podía identificar inmediatamente. Una sensación en el aire, una presión sutil, una incomodidad que no tenía fuente clara, como cuando sabes que alguien te está mirando aunque no puedas verlo. Intentó darse vuelta, cambiar de posición, y no pudo. Su cuerpo no respondía, no podía mover los brazos, no podía mover las piernas, no podía girar el cuello. Era como si su cuerpo estuviera hecho de piedra, pesado, inmóvil, paralizado. El pánico comenzó como una chispa en su pecho, pequeña, controlable. Pensó, debo estar todavía medio dormido, es solo eso, va a pasar. Intentó mover un dedo, nada. Intentó mover un pie, nada. Intentó respirar profundo. Su pecho apenas se expandió, como si algo pesado estuviera presionando contra él. El pánico creció. Ya no era una chispa, era un fuego. Su corazón latía violentamente. Podía sentirlo, podía escucharlo en sus oídos, pero su cuerpo seguía sin responder. Parálisis del sueño, pensó. He leído sobre esto. Es normal, es temporal, no es peligroso. Intentó calmarse, respirar lo mejor que podía, esperar a que pasara. Sabía que eventualmente recuperaría el movimiento. Solo tenía que esperar. Y entonces sintió el frío. Un frío intenso, antinatural, como si alguien hubiera abierto la puerta de un congelador directamente en su habitación. Su aliento se volvió visible, pequeñas nubes de vapor cada vez que exhalaba. Esto no es normal, pensó. Esto no es solo parálisis del sueño. Y fue entonces cuando lo vio, al pie de su cama, donde sus pies estaban bajo las sábanas. Había algo sentado, una forma, una silueta, oscura, más oscura que la oscuridad de la habitación, como si fuera un vacío, un agujero en la realidad con forma vagamente humana. No tenía rostro,
al menos no uno que Mateo pudiera distinguir. No tenía rasgos definidos, no tenía ojos visibles, pero él sabía, con una certeza absoluta y aterradora, que esa cosa lo estaba mirando, que era consciente de él, que sabía que él estaba despierto, que sabía que no podía moverse. La sombra estaba sentada, inmóvil, como una estatua, con lo que podría haber sido una postura encorvada, como si estuviera inclinándose ligeramente hacia adelante, observando. Mateo quiso gritar, su garganta se tensó, su boca intentó abrirse, pero no salió sonido, solo un gemido ahogado, apenas audible, inútil. Quiso cerrar los ojos, no mirar más, pero incluso eso era difícil. Sus párpados respondían lentamente, torpemente, y cuando los cerraba, sentía que era peor, porque sabía que la cosa seguía ahí, sentada, mirando, y no poder verla era más aterrador que verla. Abrió los ojos de nuevo. La sombra seguía ahí, exactamente en la misma posición, sin moverse, como si hubiera estado ahí durante horas, como si fuera a quedarse ahí durante horas más. El tiempo perdió significado. Mateo no sabía si habían pasado segundos o minutos. Todo era pánico, todo era terror, todo era la imposibilidad de moverse, de gritar, de escapar. Y entonces la sombra se movió. Fue un movimiento lento, deliberado. La sombra se inclinó hacia adelante, más hacia adelante, como si se estuviera acercando, como si quisiera ver mejor a Mateo, como si estuviera estudiándolo. Y Mateo escuchó algo, un sonido que hizo que su sangre se helara, un sonido que no debería ser posible, un sonido que venía de donde debería estar la cabeza de la sombra. Respiración, profunda, lenta, gutural, como si algo grande estuviera inhalando y exhalando, como si tuviera pulmones, como si fuera un ser vivo, o algo que había sido vivo, o algo que nunca había sido vivo, pero que imitaba estar vivo. La respiración era rítmica, constante. Inhala, exhala, inhala, exhala. Cada respiración parecía llenar la habitación. Cada exhalación parecía empujar el aire hacia Mateo. Frío, húmedo, con un olor extraño. Algo entre tierra mojada y metal oxidado. Mateo intentó con todas sus fuerzas mover su cuerpo. Intentó concentrar toda su voluntad en levantar un brazo, en mover una pierna, en hacer cualquier cosa. Pero su cuerpo seguía sin responder, seguía paralizado, seguía traicionándolo en el momento que más necesitaba que funcionara. La sombra continuó inclinándose, más y más, hasta que estuvo tan cerca que Mateo podía ver, o creía ver, detalles que no deberían estar ahí. Pliegues en la oscuridad, texturas que no tenían sentido, como si la sombra no fuera completamente plana, como si tuviera profundidad, como si fuera tridimensional, como si fuera sólida. Y entonces Mateo sintió algo que hizo que cada músculo de su cuerpo intentara gritar, intentara moverse, intentara escapar, pero no pudo. Sintió un toque en su tobillo derecho, bajo las sábanas, algo frío, algo que se sentía como dedos, largos, delgados, con presión firme, como si alguien estuviera agarrando su tobillo, como si algo estuviera probando si era real, si era sólido, si era vulnerable. El toque duró 3 segundos, tal vez 4, pero para Mateo fue una eternidad de terror puro, de pánico absoluto, de completa indefensión. Y entonces,
Tan repentinamente como había comenzado, todo cesó. La presión en su tobillo desapareció. La respiración gutural se detuvo. El frío intenso comenzó a disiparse. Y Mateo sintió que su cuerpo respondía de nuevo. Sus dedos se movieron. Sus piernas se movieron. Su cuello giró. Se incorporó violentamente en la cama. Su corazón latía tan fuerte que dolía. Su respiración era rápida, superficial. Encendió la luz de su mesita de noche con manos temblorosas. La habitación estaba vacía, completamente vacía. No había nadie. No había nada. La sombra había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí, como si todo hubiera sido una pesadilla, excepto que Mateo sabía que había estado despierto, sabía que había sido real. Podía sentir todavía el eco del toque en su tobillo, podía recordar perfectamente cada detalle, la forma de la sombra, el sonido de la respiración, el frío antinatural. Miró el reloj digital, 3:20 de la madrugada. Habían pasado 3 minutos desde que despertó, solo 3 minutos, pero habían sido los 3 minutos más largos y aterradores de su vida. Se levantó de la cama, sus piernas temblaban, caminó hacia la puerta de su habitación, encendió todas las luces del segundo piso, el pasillo, el baño, la otra habitación. Incluso abrió la puerta del armario antiguo y encendió la luz ahí. No había nadie. No había nada. Estaba completamente solo, como había estado toda la noche, como debería haber estado. Pero Mateo sabía lo que había visto, lo que había sentido, y cuando regresó a su habitación, cuando se sentó en el borde de la cama intentando calmar su respiración, notó algo que hizo que su piel se erizara de nuevo. En su tobillo derecho, donde había sentido el toque, había una marca, roja, como dedos, 4 líneas paralelas, delgadas, claras, visibles, marcas que no estaban ahí cuando se había ido a dormir, marcas que habían aparecido durante esos 3 minutos de parálisis, marcas que no tenían explicación lógica. Mateo tomó su teléfono celular, con manos todavía temblorosas, y tomó una fotografía de su tobillo, de la marca, evidencia física de que algo había sucedido, de que no había sido solo su imaginación, de que algo lo había tocado. Esa fotografía todavía existe, y cuando se la mostró a médicos, a investigadores, a escépticos, nadie pudo explicar completamente cómo había aparecido, qué la había causado, por qué estaba ahí. Mateo no durmió el resto de esa noche. Se quedó despierto hasta que salió el sol, sentado en la sala del primer piso, con todas las luces encendidas, tomando café, temblando, cuestionando todo lo que creía saber sobre la realidad. No le contó nada a su madre esa mañana. No quería preocuparla. Ella estaba recuperándose. No necesitaba el estrés adicional. Así que Mateo actuó con normalidad. Preparó el desayuno. Conversaron. Hizo las tareas de la casa, como si nada hubiera pasado, pero internamente estaba procesando, analizando, buscando explicaciones. Como profesor de historia, Mateo estaba entrenado en metodología de investigación, en verificar fuentes, en separar hechos de mitos, y aplicó ese mismo rigor a su experiencia. Primero, investigó la parálisis del sueño. Encontró miles de resultados, artículos científicos, testimonios personales, explicaciones médicas. La parálisis del sueño es un fenómeno conocido, documentado, estudiado,
Ocurre cuando el cerebro despierta pero el cuerpo todavía está en el estado de parálisis natural del sueño REM. Es una desconexión temporal, un glitch en el sistema. Puede durar desde segundos hasta minutos. Es aterrador, pero es normal. Es explicable. Y frecuentemente, durante la parálisis del sueño, las personas experimentan alucinaciones. Ven figuras, sienten presencias, escuchan sonidos. El cerebro, tratando de dar sentido a la parálisis, crea estas percepciones. Es una respuesta neurológica, no es real. Es solo el cerebro jugando trucos. Mateo leyó todo esto y se sintió aliviado. Temporalmente, había una explicación científica, una explicación que tenía sentido, excepto por una cosa: las marcas en su tobillo. La parálisis del sueño no deja marcas físicas. Las alucinaciones no causan evidencia tangible. El cerebro puede hacerte ver cosas, puede hacerte sentir cosas, pero no puede crear marcas reales en tu piel. Segundo, investigó la casa. Mateo comenzó a hacer preguntas sutiles, casuales, a su madre, a vecinos, a personas mayores del pueblo que habían conocido a su abuelo. ¿Alguna vez pasó algo extraño en esta casa? ¿El abuelo mencionó experiencias inusuales? ¿Hay historias sobre este terreno? Las respuestas fueron reveladoras. Su madre, al principio reacia a hablar, finalmente admitió: cuando era joven, cuando tu padre y yo nos casamos y vinimos a vivir aquí con tus abuelos, yo a veces sentía cosas. Especialmente en esa habitación, tu habitación. Sentía que alguien me observaba. Pero tu abuelo decía que eran tonterías, que la casa era segura, que nunca había pasado nada malo. Un vecino anciano, don Héctor, que había sido amigo del abuelo, le contó algo más perturbador. Tu abuelo construyó esta casa en el 52. Pero este terreno tiene historia. Antes de que tu familia lo comprara, aquí había una casa más antigua, de principios de 1900. La demolieron, pero la gente del pueblo decía que en esa casa antigua había muerto alguien, de forma violenta. Nunca supe los detalles, pero había rumores. Mateo investigó en archivos municipales, registros históricos, periódicos viejos, y encontró algo. En 1936, en una casa ubicada exactamente donde ahora está la casa de su familia, murió un hombre, un maestro rural, 32 años, causa de muerte, inconclusa según el acta. El caso nunca fue resuelto. Hubo sospechas de homicidio, pero sin evidencia. Fue archivado. El hombre murió en su habitación, en el segundo piso, en la habitación que daba al jardín trasero, la misma habitación donde Mateo experimentó la parálisis. Mateo debatió si quedarse otra noche. Parte de él quería irse, regresar a la capital, olvidar todo, convencerse de que había sido solo parálisis del sueño, coincidencias, nada más. Pero otra parte de él, la parte analítica, la parte académica, quería entender, quería respuestas. Y sabía que no las obtendría huyendo. Esa noche, antes de acostarse, tomó precauciones. Colocó su celular en modo video, grabando continuamente, dirigido hacia el pie de su cama. Si algo aparecía, tendría evidencia. Dejó una luz nocturna encendida, tenue, suficiente para ver sin iluminar completamente la habitación, y se acostó, esperando, nervioso, pero determinado a enfrentar lo que fuera que estaba sucediendo. Las horas pasaron. 11, 12, 1, 2,
Nada. Solo silencio. Solo la habitación vacía. Tal vez no va a volver, pensó. Tal vez fue solo una vez. Se estaba quedando dormido cuando sucedió. 3:17 de la madrugada, la misma hora exacta. Mateo despertó. Y esta vez no fue gradual, fue instantáneo. Como si alguien hubiera encendido un interruptor. Un segundo estaba dormido. Al siguiente estaba completamente despierto. La parálisis llegó inmediatamente. No pudo moverse. Su cuerpo estaba congelado otra vez, y la sombra estaba ahí, al pie de la cama, en la misma posición, sentada, observando. Pero esta vez había una diferencia. Esta vez Mateo podía verla mejor gracias a la luz nocturna. No completamente, pero suficiente para distinguir detalles que la noche anterior no había notado. La sombra no era completamente negra. Tenía profundidad, capas, como si estuviera compuesta de múltiples niveles de oscuridad, como si fuera tridimensional, pero también no del todo sólida, como si existiera entre estados de materia. Y su forma era inquietante, vagamente humana, pero las proporciones estaban mal, los brazos demasiado largos, los dedos demasiado delgados, la cabeza ligeramente inclinada en un ángulo que no parecía natural. La respiración comenzó de nuevo, profunda, lenta, inhala, exhala. Mateo intentó concentrarse en controlar su pánico, en mantener la calma, en observar, en documentar mentalmente cada detalle. Estoy grabando, pensó. Sea lo que sea esto, lo estoy grabando. La sombra se inclinó hacia adelante, como la noche anterior, acercándose. Y Mateo notó algo nuevo. Cuando la sombra se movía, el aire a su alrededor parecía distorsionarse, como ondas de calor en el asfalto, pero frías, como si la sombra estuviera afectando la temperatura, o la luz, o el espacio mismo. Y entonces sucedió algo que Mateo no esperaba. La sombra habló. No con palabras, no con voz audible. Pero Mateo escuchó algo dentro de su cabeza, como un pensamiento que no era suyo, una voz que no tenía sonido pero que era perfectamente clara. ¿Por qué tienes miedo? Mateo sintió que su mente se congelaba. ¿Había escuchado eso? ¿O lo había imaginado? La voz vino otra vez. No quiero lastimarte, solo quiero que me veas. Nadie me ha visto en tanto tiempo. El pánico de Mateo cambió. Ahora no era solo miedo, era confusión. ¿Qué era esto? ¿Una entidad? ¿Un espíritu? ¿Una alucinación extremadamente elaborada? Intentó responder mentalmente. ¿Qué eres? La sombra se quedó inmóvil, como si estuviera procesando la pregunta, y luego respondió: no lo recuerdo. Estuve aquí mucho tiempo, en esta habitación, donde terminó todo, y ahora no puedo irme. Solo puedo observar a los que vienen, a los que duermen aquí. Tú eres el primero en mucho tiempo que puede verme realmente. Mateo sintió algo inesperado. No solo miedo, sino lástima, tristeza. ¿Cómo puedo ayudarte? La sombra se inclinó más, tanto que parecía imposible que no cayera, y la voz en la mente de Mateo sonó: triste. No puedes. Nadie puede. Solo estoy atrapado aquí, entre lo que era y lo que ya no soy. Pero gracias por no huir. La mayoría huye. Y entonces, como la noche anterior, todo cesó. La parálisis desapareció. La sombra se desvaneció. El frío se fue. Mateo se incorporó, temblando. Agarró su celular. Revisó la grabación. La habitación vacía.
La cama, él durmiendo, todo normal. Y luego, a las 3:17, el video se distorsiona. Píxeles, interferencia. Como si algo estuviera afectando la cámara. Durante exactamente 3 minutos. Y luego la imagen se estabiliza. No hay sombra visible. Pero la distorsión es real, es grabable, es evidencia de algo. A la mañana siguiente, Mateo tomó una decisión. Le contó todo a su madre. Cada detalle, la parálisis, la sombra, las marcas, la voz en su cabeza, la grabación distorsionada. Su madre escuchó en silencio. Cuando Mateo terminó, ella suspiró y finalmente habló. Yo también lo vi hace 30 años, cuando estaba embarazada de ti, una sombra sentada al pie de la cama. Tu padre no me creyó, dijo que eran las hormonas del embarazo, pero yo sabía que era real. ¿Por qué nunca me dijiste?, preguntó Mateo. Porque desapareció después de que naciste. Durante años no volvió. Pensé que se había ido, que tal vez lo que fuera que era había encontrado paz. Pero ahora que me lo cuentas, creo que solo estaba esperando a alguien que pudiera verlo, alguien sensible, como tú. Mateo contactó a un investigador paranormal, Roberto Ángel, especialista en fenómenos de apariciones recurrentes, 15 años de experiencia. Roberto vino a la casa, trajo equipo, medidores electromagnéticos, cámaras térmicas, grabadoras de audio sensibles. Pasó 3 noches investigando. Los resultados fueron inquietantes. Primera noche, a las 3:17, caída de temperatura de 7 grados en la habitación, concentrada al pie de la cama, durante 3 minutos, sin explicación. Segunda noche, la grabadora de audio captó respiración, profunda, lenta, a las 3:17, durante 2 minutos 40 segundos. Tercera noche, las cámaras térmicas captaron una anomalía, una forma, fría, al pie de la cama, 3:17, 3 minutos, y luego desapareció. Roberto le dio su análisis. No puedo decirte con certeza qué es, pero puedo decirte que hay algo en esta habitación, algo que se manifiesta consistentemente a la misma hora, con las mismas características. Es inteligente, es consciente y parece estar atrapado aquí. La historia del maestro que murió aquí en 1936 encaja. Muerte violenta, caso sin resolver. El tipo de evento traumático que, según muchas teorías parapsicológicas, puede dejar una impronta, una energía residual, o en casos raros, una conciencia atrapada. ¿Qué debo hacer?, preguntó Mateo. Roberto lo miró seriamente. Eso depende de ti. Si puedes, múdate. Si no puedes, aprende a coexistir. En mi experiencia, estas entidades no suelen causar daño físico permanente. Observan, se manifiestan, pero no atacan. Pero si la entidad intentó comunicarse contigo, como dices, eso es inusual, muy inusual. La mayoría solo se manifiestan, no interactúan. El hecho de que haya hablado, aunque sea telepáticamente, sugiere que está buscando algo. Reconocimiento, memoria, liberación. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó Mateo. No lo sé, nadie lo sabe realmente, pero tal vez solo necesita que alguien reconozca que existió, que murió aquí, que su historia no fue olvidada. Mateo investigó más sobre el maestro. Su nombre era Julián Mendoza, 32 años cuando murió, soltero, sin familia. Dedicó su vida a enseñar a niños rurales. Murió en circunstancias sospechosas. Su muerte nunca fue resuelta y fue enterrado en un cementerio que ya no existe.
Sus restos fueron relocalizados hace décadas. Nadie sabe exactamente dónde. Mateo decidió hacer algo. No era religioso. No creía en rituales. Pero Saint Mateo investigó más sobre el maestro. Su nombre era Julián Mendoza. 32 años cuando murió. Soltero, sin familia. Dedicó su vida a enseñar a niños rurales. Murió en circunstancias sospechosas. Su muerte nunca fue resuelta y fue enterrado en un cementerio que ya no existe. Sus restos fueron relocalizados hace décadas. Nadie sabe exactamente dónde. Mateo decidió hacer algo. No era religioso. No creía en rituales, pero sentía que necesitaba honrar la memoria de este hombre. Reconocer su existencia, su vida, su muerte injusta. Una noche, en la habitación, con las luces encendidas, Mateo habló, en voz alta, sabiendo que probablemente sonaba ridículo, pero necesitaba hacerlo. Julián Mendoza, maestro rural, murió aquí en 1936, 32 años, sin resolver su caso, sin justicia, pero no olvidado. Yo sé que exististe, yo sé que fuiste real, yo sé que tu vida importó, y lamento lo que te pasó. No hubo respuesta, no hubo manifestación, solo silencio. Mateo colocó una pequeña placa de madera en el jardín trasero, tallada con un texto simple, en memoria de Julián Mendoza, maestro, 1904-1936, no olvidado. Esa noche Mateo durmió en la habitación otra vez, con miedo, pero también con curiosidad. 3:17 de la madrugada. Despertó, sin parálisis esta vez, simplemente despertó. La habitación estaba tranquila, fría, pero no anormalmente fría, y sintió algo. No una presencia amenazante, sino gratitud. Como si algo en el aire hubiera cambiado, como si una carga pesada se hubiera aligerado. No vio la sombra esa noche, ni la siguiente, ni nunca más. Han pasado 6 meses desde aquella noche. Mateo sigue visitando a su madre regularmente. Duerme en esa habitación sin problemas, sin parálisis, sin sombras, sin frío antinatural. Las marcas en su tobillo sanaron completamente, pero las fotografías permanecen, evidencia física de que algo sucedió, de que no fue solo su imaginación. Las grabaciones con distorsión también existen. Roberto las analizó exhaustivamente. No encontró explicación técnica. La interferencia no coincide con ningún patrón conocido de malfunción electrónica. Mateo aprendió algo de esta experiencia. Como historiador, siempre había trabajado con el pasado documentado, con hechos verificables, con evidencia tangible. Pero ahora entiende que hay historias que no están en los libros, vidas que fueron olvidadas, muertes que nunca fueron resueltas. Y a veces, esas historias buscan ser recordadas, de formas que no podemos explicar completamente. ¿Era Julián Mendoza realmente? ¿O era una proyección de la culpa colectiva por un crimen sin resolver? ¿O era simplemente parálisis del sueño con alucinaciones extraordinariamente consistentes? Mateo no tiene respuestas definitivas, pero tiene teorías, y las comparte en sus clases ahora. Cuando habla sobre historia oral, sobre memoria colectiva, sobre cómo las sociedades procesan traumas, sus estudiantes lo escuchan fascinados, algunos escépticos, otros intrigados, y algunos comparten sus propias experiencias, historias familiares, encuentros inexplicables, fenómenos que desafían la lógica, y Mateo los escucha, sin juzgar, sin descartar, porque ahora sabe que la realidad
es más compleja de lo que los libros de historia admiten. La parálisis del sueño es real. Es un fenómeno médico documentado. Millones de personas lo experimentan. Las alucinaciones asociadas son resultado de procesos neurológicos complejos. No son reales, son solo percepciones distorsionadas, excepto cuando dejan marcas físicas, excepto cuando se graban en video como distorsiones inexplicables, excepto cuando múltiples personas en diferentes momentos experimentan exactamente lo mismo en el mismo lugar. ¿Son estos casos también solo parálisis del sueño? ¿O son algo más? Tal vez la parálisis del sueño, ese estado vulnerable entre estar dormido y despierto, nos abre a percepciones que normalmente están cerradas. Tal vez nos vuelve sensibles a frecuencias de realidad que no podemos detectar en estado completamente consciente. O tal vez, en algunos lugares, hay ecos, improntas, fragmentos de conciencia que quedaron atrapados, que buscan ser reconocidos, ser recordados, ser liberados. Mateo experimentó algo que cambió su comprensión del mundo. No puede probarlo científicamente, no puede replicarlo, pero sabe que fue real. Y esa es la naturaleza del misterio auténtico. No busca convencerte, no busca probarse, simplemente existe, en los espacios entre lo que sabemos y lo que no sabemos, entre la ciencia y la experiencia, entre la explicación y el asombro. Ahora quiero preguntarte algo, y quiero que respondas con honestidad en los comentarios. ¿Has experimentado parálisis del sueño? ¿Has visto sombras o figuras mientras estabas paralizado? ¿Has sentido toques físicos? ¿Has encontrado marcas inexplicables después? Y más importante, ¿ha sucedido en un lugar con historia? ¿En una casa antigua? ¿En un lugar donde murió alguien? ¿En un sitio con carga emocional fuerte? Cuéntamelo, comparte tu experiencia. Porque historias como la de Mateo nos enseñan que estos fenómenos son más comunes de lo que creemos y que merecen ser documentados, estudiados, respetados. He recolectado cientos de testimonios y estoy comenzando a ver patrones, ubicaciones específicas donde múltiples personas reportan experiencias similares, horas específicas donde los fenómenos son más comunes. La conexión entre trauma histórico y manifestaciones presentes. Cada historia que compartes nos acerca más a entender qué está sucediendo realmente. El próximo lunes voy a contarles otra historia. Una historia sobre una mujer que encontró un espejo antiguo en un mercado. Un espejo que reflejaba su habitación perfectamente, excepto que en el reflejo siempre había alguien más, parado detrás de ella. Alguien que no estaba ahí cuando ella se giraba. 4 semanas vivió con ese espejo, y lo que descubrió sobre quién era esa figura en el reflejo es absolutamente perturbador. Lunes, misma hora. No te lo pierdas. Si esta historia te impactó, si te hizo recordar tus propias experiencias, si te hizo cuestionar qué es real y qué no, dale like. Ayuda a que más personas conozcan la historia de Mateo. Suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campanita para notificaciones. Porque cada semana exploramos experiencias que desafían nuestra comprensión de la realidad. Comparte este video con alguien que haya experimentado parálisis del sueño, con alguien que sienta que los lugares guardan memorias, con alguien que entienda que hay misterios que merecen respeto. Y esta noche, cuando te vayas a dormir, recuerda algo. La mayoría de las veces, la parálisis del sueño es solo neurología.
Nada más. No hay peligro, no hay entidades. Pero si despiertas paralizado, si ves una sombra, si sientes un toque, recuerda también esto. Miles de personas han sobrevivido a experiencias similares. Todas recuperaron el movimiento. Todas están bien. Y tal vez lo que viste era real. Tal vez hay conciencias atrapadas que buscan ser recordadas. O tal vez es solo tu cerebro creando experiencias extraordinarias. Tú decides qué creer. Tú decides qué es más perturbador. Voces del misterio sombrío, donde las sombras hablan y tú escuchas. Hasta el próximo misterio. Cuídate. Duerme bien. Y si despiertas en la oscuridad y no puedes moverte, recuerda, eventualmente pasará. Tu cuerpo responderá de nuevo. Y cuando mires al pie de tu cama, tal vez no haya nada ahí, o tal vez haya una sombra, observando, esperando, recordando.